Hoy tengo de invitada especial a alguien muy lindo que se ha dedicado por completo a sus hijos, y en esta serie de Los hijos son un regalo de Dios, vamos a estar hablando con ella de cómo priorizar nuestros cuidados a nuestros hijos, y ella es Glenda Pérez de Coronado. Bienvenida, Glenda. Gracias, Alicia. Una queridísima amiga. ¿Puedes tomar tu lugar, por favor? Muchas gracias. De hace muchísimos años, pero que no dudo que el día de hoy Dios va a hablar a través de tu vida y de tu experiencia con respecto a priorizar el cuidado de nuestros hijos. Y antes de que tú nos des un saludo, quiero contarles un poco de Glenda. Glenda es una mujer súper disciplinada. Ella es ingeniera en sistemas. Ella tiene una maestría en mercadotecnia. Ella es coach tanatológico. Pero ¿saben una cosa? Ella ha decidido priorizar el cuidado de sus hijos, y por eso esta mañana yo tengo el gusto de tenerla aquí. Bienvenida, Glenda. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias por este tiempo y por este espacio para aprender juntas y platicar de ese tema tan lindo y tan importante como son nuestros hijos. Sí, definitivamente, como lo decíamos, ¿verdad? Nuestros hijos son un regalo, son una bendición. Pero precisamente porque son un regalo y una bendición, tenemos que tener sumo cuidado de ellos, de su educación, de su formación. Y quiero que me cuentes un poquito cómo priorizamos nosotros el cuidado de nuestros hijos de acuerdo a tu experiencia. Bueno, te cuento un poquito. Nosotros con mi esposo vamos a cumplir 21 años de casados, como tú sabes, y bueno, nuestra hija grande tiene 18 y nuestra chiquita tiene 15. Entonces ya estamos en una etapa de adolescentes y de juventud, y tenemos amigos también que están empezando, que están esperando bebé o que tienen niños chiquitos, y realmente no importa cómo llegamos a este camino de ser papás, si fue por la vía biológica o si fue por el milagro de la adopción. Verdaderamente ser papás nos cambia la vida, nos transforma, ¿verdad? Y como dice Tim Keller, el amor que cambia vidas es un amor inconveniente. La traducción tal vez no es muy clara, pero inconveniente en el sentido de que nos incomoda, nos saca de nuestra zona de confort, y definitivamente ser papás hace eso, ¿verdad? Es una montaña rusa de emociones, da mucha alegría, pero también nuestras más profundas tristezas, nuestros más profundos miedos surgen a raíz de esto, ¿verdad? De nuestros hijos. Y creo que algo que tenemos que recordar es que cuando estudiamos la paternidad y la maternidad a la luz de las Escrituras, nos damos cuenta que nuestro rol es ser sombra de este papá perfecto que tenemos. Y nuestro rol es tan importante delante del Señor, que es mucho más grande de lo que nos podemos imaginar, porque cuando ya nos comparamos con este papá perfecto, ya nos damos cuenta de que nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, nuestros recursos, nuestra preparación no es suficiente para esta tarea tan increíble. Sí, y fíjate que por eso, Glenda, yo quise mencionar todo lo que has estudiado, y sé que tuviste un grado de cum laude en una universidad muy importante de Guatemala, pero yo recuerdo perfectamente hace muchísimos años, cuando yo supe que ya tenías a tu primera bebé, que empezaste a hacer pasteles. Y a mí me impactó eso, porque y fíjate que cuando se tomó la decisión de buscar a alguien para este tema, de verdad, yo dije, es que yo tengo que traerla, porque tú pudiste haber dicho, no, pues, yo me gradué de ingeniera en sistemas y con un grado académico alto y en una de las mejores universidades, donde de repente tenías tú la oportunidad de tener cualquier trabajo que tú quisieras, pero tú decidiste algo diferente. Ay, sí, mira, tuve el privilegio, la verdad que lo considero un privilegio, el hecho de poder quedarme cuidándolas. Claro. No todos tenemos esa oportunidad. Muchas veces nuestras situaciones financieras y las presiones de tantas cosas pues nos impiden hacer eso. Sin embargo, con mi esposo tomamos la decisión desde antes de que quedáramos esperando bebé,
de hacer este sacrificio, porque en realidad, como tú bien dices, pues sí, implica cierto sacrificio. Yo empecé a hacer pasteles como una opción en la que podía controlar mi tiempo, claro, porque el otro trabajo era pues muy demandante y poder controlar el espacio en el que yo podía hacer las cosas y tomar los pedidos dependiendo de la situación que tuviera con ellas. Y realmente yo lo considero un privilegio. Pero creo que sin importar las circunstancias, si tú tienes que salir a trabajar o no, creo que algo que es importante que reconozcamos y que recordemos es que tenemos una tremenda necesidad de correr a los pies de nuestro Padre y de poner al Señor como prioridad en nuestras vidas para poder ejercer la paternidad y la maternidad de la forma en que el Señor la diseñó. Es que yo creo que ese es el punto medular. Salgas o no salgas a trabajar, tenemos que seguir el diseño perfecto, donde la mamá tiene un papel determinante en la formación, en la guianza para los hijos, como el papá. Pero como este es un programa para mujeres, lo importante es que nosotros, no importando, voy a trabajar, no voy a trabajar, trabajo en casa, no trabajo en casa, me dedico 100% a los hijos, tengo que salir 8, 9, 10 horas a trabajar. El punto es el modelo que necesitamos seguir para que nuestros hijos vayan caminando hacia ese diseño, esa figura que agrada a Dios al final de cuentas. Sí, y algo que es tan importante es que tenemos que recordar que nuestros hijos no son nuestros, que son del Señor, que ellos nacieron con un propósito, y el propósito es darle gloria al que los hizo, darle gloria al que los creó. No es nuestra agenda, no es cumplir nuestras metas, cumplir nuestros sueños para ellos, es darle gloria a Él. Y cuando recordamos eso, entonces podemos nosotros primero venir delante del Señor y pedirle su gracia y su misericordia, porque la tarea es muy grande. Claro. Pero podemos tener una paternidad y una maternidad con miras a la eternidad, con un enfoque en lo que permanece, con un enfoque en lo que verdaderamente importa. Sí. Porque al final de cuentas a veces nos afanamos mucho porque los niños tengan ciertas cosas, porque tengan ciertas actividades, porque tengan ciertos programas. Sin embargo, lo que más importa no es el desempeño de nuestros hijos, sino el corazón de nuestros hijos. Y mira, has tocado un punto tan importante, porque dependiendo de lo que uno tiene en su corazón, así le va entregando a los hijos. No, tenés que ser el mejor profesional, tenés que ser el más estudioso, o si estamos dentro del ámbito iglesia, no, tenés que ser de los que sirven siempre, de los que entregan. Pero se nos olvida la eternidad, se nos olvida ese pequeño detalle que nosotras estamos diseñadas para cumplir un propósito, para que al final vivamos y disfrutemos de la eternidad con Él. Porque yo he pensado siempre, bueno, ahora, que una vez nace un bebé, empieza a caminar a la eternidad, o sea, al fin. Y como pueden ser meses, años, décadas, qué sé yo, pero muchas veces nos perdemos de ese objetivo y pasamos por muchas situaciones bien complejas. Sí, así es, y creo que tal vez pues no estamos diciendo que ser profesional, que ser estudioso, que sea malo. Estamos buscando cosas buenas. La mayoría de nosotros estamos buscando lo mejor para nuestros hijos. Claro. Sin embargo, nuestro corazón está diseñado para tener al Señor en el primer lugar. Y cuando las otras cosas ocupan el lugar que solo le corresponde al Señor, es cuando las cosas empiezan a salirse del plan divino, del control que el Señor nos está llamando a tener. Y entonces nosotros tenemos que buscar siempre que el Señor sea la prioridad de nuestras vidas. Reconocernos nosotros mismos como hijos necesitados de un Padre que nos guíe, de un Padre que nos ame, que nos muestre el camino, ¿verdad? Y por eso nuestros hijos también lo necesitan. Claro, claro, y pensar y planificar con respecto a eso.
Y lo dijiste muy claro, no se trata que, como hubo un tiempo, yo no sé si te recuerdas, tú sos muy jovencita, pero hubo un tiempo donde le decían, ya va a venir el Señor, ya no estudien, mantengámonos en la iglesia, que no es ese tampoco el propósito es que en medio de este mundo oscuro, de este mundo caído, considerando que tenemos una naturaleza pecaminosa, nuestros hijos vayan avanzando al supremo llamamiento, a la estatura de la plenitud de Cristo, ¿verdad? Que es mucho más importante que todo, porque Pablo mismo lo decía. Todo esto me es basura, lo vamos a decir en una palabra coloquial. Esto me es basura, porque para mí, Cristo es suficiente, ¿verdad? Sí. Y cuando nosotros enfocamos todas nuestras actividades a lo eterno, entonces le damos un balance diferente a la vida. Totalmente. Porque las prioridades cambian. Totalmente. Entonces nuestra prioridad no está enfocada tanto en el desempeño, sino en el corazón de nuestros hijos, porque eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Nos ha llamado a ser parte, colaboradores con Él en la formación de esta persona. Glenda, estábamos hablando en el segmento anterior y nos quedamos con una frase muy importante. Tú decías, tenemos que aprender a cuidar el corazón de nuestros hijos, porque hablábamos de la eternidad, ¿verdad? Nosotros como papás somos responsables de llevar a nuestros hijos o de guiarles o de acompañarles, porque hay un momento en que solo se les acompaña. No sé si ya te está pasando a ti, pero solo se les acompaña y queremos que nuestros hijos estén en la eternidad. Y tú decías, obviamente, el corazón. Esa es una de las partes importantes que debemos de priorizar como padres. Yo considero que sí, y a la luz de la Escritura, fíjate que la necesidad más grande que tienen nuestros hijos es la misma necesidad grande que tenemos nosotros. Tanto ellos como nosotros necesitamos un Redentor, necesitamos un Salvador. Y esa es nuestra necesidad más importante. Entonces, gracias a Dios, y qué alivio, ¿no? Que no depende de nosotros, no depende de nuestros recursos, no depende de nuestra inteligencia, no depende de nuestras fuerzas. Depende de su pura misericordia y de su pura gracia. Pero sí estamos llamados a cuidar su corazón. Y el Señor no demanda de nosotros como papás perfección, porque no podemos tenerla. Pero demanda de nosotros un corazón rendido delante de Él, un corazón que reconozca su necesidad de Él, nuestra necesidad de correr a sus pies y de depender de Él en cada área de nuestras vidas. Y nuestro rol como papás imperfectos es apuntar al papá perfecto, al papá que sí puede suplir todo lo que nuestros hijos necesitan. Porque por más que nosotros querramos cuidarlos, por más que querramos protegerlos, por más que querramos, no nos alcanzamos y realmente va a llegar un punto, como tú decís, que los tenés que dejar ir y que no van a estar, ya nos está pasando a nosotros, que ya se va una por un lado y la otra por el otro. ¿Y qué es lo que nos queda? Depender del Señor y depender de su cuidado, pero eso tenemos que hacerlo desde el principio, porque no son nuestros. Sí, fíjate que este año nosotras, como Plena y Bendecida, decidimos enfocarnos específicamente en la importancia de leer su palabra, porque cuando tú lees la palabra, cuando yo leo la palabra, aprendo a conocer el carácter de Dios, y cuando aprendo a conocer el carácter de Dios, me doy cuenta que yo no soy capaz por mí de hacer nada, sino que es cuando yo dependo de Él. Entonces, me llama mucho la atención porque tú dices, ellos tienen las mismas necesidades nuestras. Lo que nosotros trasladamos aquí cada martes, miércoles y jueves es, dependa de Dios, dependa de Dios. Obviamente, entonces, tenemos que enseñarle a nuestros hijos, mi hijo dependa de Dios, no es su mamá Glenda, no es su papá, no son sus abuelos, es Él. Sí, y realmente a veces quisiéramos que con una conversación nuestros hijos ya saben todo lo que tienen que saber en la vida, ¿verdad? Pero el Señor en su misericordia nos provee constantemente pequeñas oportunidades para apuntar a nuestros hijos hacia Él.
Cuando nosotros tenemos esta mirada de nuestra paternidad, nuestra maternidad enfocada en lo eterno, entonces podemos aprovechar esos momentos que a veces de verdad quisiéramos que no nos pasaran, ¿no? Pero los podemos aprovechar las tristezas, podemos aprovechar los enojos, los regaños, todas esas cosas para apuntar a nuestra necesidad junto con ellos, porque tenemos que ser vulnerables, tenemos que poder decirles a nuestros hijos, me equivoqué, necesito pedir perdón, te pido perdón a ti y le pido perdón al Señor, porque a Él ofendí también. Y cuando nosotros hacemos eso, nosotros modelamos cómo es una vida dependiente del Señor, ¿verdad? Y todos tenemos muchos errores, todos nos equivocamos, pero que podamos nosotros decir, mira, esta situación tan alegre que estás pasando, esta cosa tan feliz que estás viviendo como un cumpleaños, como una celebración, esta alegría tan grande no se compara con el gozo que vamos a tener. Esta belleza de flor, esta belleza de bosque, de panorama o de paisaje que estemos viendo, no se compara con la belleza del Señor. ¿Sí? Esta tristeza tan profunda no se compara con la tristeza que el Señor pasó y vivió, el dolor que Él vivió por ti y la esperanza que tenemos en Él de un futuro. Y podemos usar todas las cosas que nos pasan para apuntar hacia la belleza de Cristo, hacia la belleza de ese sacrificio en la cruz. Y realmente es un camino un poquito más difícil, porque a veces como papás queremos solo que se callen o que hagan lo que tienen que hacer. No me dejarán mentir ahí las que están en su casa, que a veces de verdad necesitan un momento de calma porque ya no sabe qué hacer, ¿no? Pero el camino del Señor siempre es mejor que el nuestro. Y cuando nosotros dedicamos este tiempo a tomar estas lecciones de vida, podemos tener un impacto mayor en la vida de nuestros hijos porque estamos recordándoles constantemente su necesidad del Señor y aprovechar cada oportunidad que el Señor nos da. Sí, fíjate que logro rescatar de todo lo que has dicho es ser vulnerables. Como papás, ser intencionales en mostrar nuestra vulnerabilidad, porque como padres imperfectos que somos, ellos, nuestros hijos, deben de saberlo, que nos equivocamos a cada momento. Otra de las cosas que veo es dedicarnos a que nuestros hijos observen en cada detalle de la vida la mano de Dios. Y tú decías algo, esto no es fácil, porque es muy fácil darles una tableta, es muy fácil darles un dispositivo y ponerles, aunque sea el juego o la caricatura más bíblica del mundo mundial, ¿verdad? Pero esto requiere de tiempo, que no es fácil. Sí, requiere de tiempo y requiere de nuestra intención. Y nuestra dependencia del Señor. Vuelvo al punto porque realmente no podemos hacer nada separados del Señor y necesitamos ser intencionales en las lecciones que le estamos dando a nuestros hijos y muchas veces nos va a costar más tiempo, nos va a costar más recursos. Yo me recuerdo una vez que mi hija chiquita pasó botando en el súper un cartón de huevos, íbamos corriendo y ella pasó botando el cartón de huevos, nadie se dio cuenta. Y yo realmente pude haber dejado el cartón de regreso. Sin embargo, era una oportunidad para enseñarle la integridad, ¿no? Wow. Entonces, era jalar el cartón. A pesar de que estaban corriendo. Corriendo. Entonces tuvimos que jalar el cartón y le dije, bueno, mi amor, ¿qué pasó? Se quebraron los huevos, ¿no? Entonces vamos a tener que ir a decirle al señor de la caja que quebramos los huevos. Y bueno, yo pensé, honestamente, que no me iban a cobrar porque era un accidente, pero sí me los cobraron. Claro. Pero un cartón de huevos no vale la lección que le enseñé a mi hija. Totalmente. ¿Verdad? Totalmente. Y yo quisiera decirles aquí que todo el tiempo yo he aprovechado estas oportunidades para enseñarles a mis hijas, pero no es cierto, porque muchas veces mi egoísmo me gana y
realmente nosotros estamos llamados a guiar a nuestros hijos, pero cuando nosotros interactuamos con ellos, nuestras reacciones a sus berrinches, a los enojos, a las frustraciones, a los pleitos, a todas las cosas que los niños nos presentan, también revelan nuestro corazón y nuestra necesidad de correr a Él y nuestra necesidad de pedirle al Señor su gracia y su misericordia para que el fruto de su espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todo eso sea reflejado en nuestras acciones diarias. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que en el otro segmento vamos a hablar un poco más acerca de eso, pero quiero como que dejar como fundamento en este segmento la importancia de ser intencionales como hijas de Dios para nuestros hijos, porque aunque eso va a requerir mucho trabajo, va a requerir cansancio, va a requerir muerte de parte de nosotros a nuestros propios intereses. Y te quiero contar algo. Yo ahora, después de tantos años, porque pues fui joven, madura y bueno, muchas cosas, ¿verdad? Pero yo ahora cuando miro a una joven que está embarazada y le digo, mamita linda, por lo menos los primeros 6 años que tú te puedas, si te es posible, por favor, dedícate a la formación de tu hijo, que cuando ya vaya al kinder o al colegio, que ahora van muy temprano, ese tiempo que estuvo contigo en la casa, tú le enseñes todo lo adecuado, todo lo bonito que es tener esa relación mamá e hija, obviamente, con la palabra de Dios. Quisiera, Glenda, que habláramos un poco acerca de, ¿cómo? Porque yo creo que todas las mamás ahorita se están preguntando, pero ¿cómo envío a mi hijo? ¿Cómo cuido su corazón? Si estamos viviendo en un mundo terrible, estamos en un mundo caído, adicional a las diferentes situaciones que está viviendo cada hogar, porque no todos los hogares están en una situación ideal, ¿sí? Mucha mamá soltera, mucha mamá que tiene que luchar con sus hijos sola. ¿Cómo decirles a estas mamás? ¿Cómo en el diario vivir priorizar ese cuidado de nuestros hijos? Ay, qué pregunta y qué desafío, ¿no? Y yo creo que para todas las mamás que me están viendo hay esperanza. Hay esperanza en Jesús, no importa si te toca sola, no importa si te toca acompañada, ¿verdad? Porque no todos tenemos eso, pero hay esperanza en el Señor. Y creo que nuestros hijos necesitan muchas cosas de nosotros, pero más que todo necesitan nuestro corazón rendido delante del Señor, porque Él es el que va a alinear las prioridades en nuestro corazón. Cuando la prioridad está bien establecida, entonces el Señor alinea todo lo demás. Y cuando nosotros podemos hacer nuestras actividades diarias, que a veces vamos corriendo, vamos en las carreras, porque ahora con tanto tráfico, pues tenemos muchas carreras. Sin embargo, siempre podemos usar los tiempitos chiquitos. No tenemos que sentar a nuestro hijo a darle una cátedra o darle una explicación teológica. Podemos hacerlo todos los días en los momentos chiquititos de la vida. La instrucción, como tú decías, el enseñar la palabra. No solo leer la palabra, aprenderla nosotros, sino enseñarla. Deuteronomio nos dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y dice después, atesorarás estas palabras en tu corazón y las enseñarás a tus hijos. Cuando vayas por el camino, cuando salgas al campo, las pondrás en tus puertas. Todo eso, cualquier oportunidad para mostrar la belleza de la Escritura a nuestros hijos, es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Y no tiene que ser tan estructurada, pero sí tiene que ser intencional, de usar cualquier momento para aprovechar y enseñarles, recordarles la palabra que les da vida y les da esperanza, porque la palabra nos transforma, ¿verdad? Sí, pensaba que muchas veces, bueno, nuestros papás tal vez, yo soy la primera generación de convertidos. Yo invité a mi mamá a que viniera a los pies del Señor, pero en el caso tuyo,
entiendo que son una, dos, tres generaciones de hijos de Dios que han aceptado a Jesús, no aceptado, reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. Antes nos enseñaban, memorícela. ¿Crees tú que es memorizando o poniendo en acción, aunque sea hablando de nuestros hijos, porque no les estamos enseñando una clase teológica, ¿verdad? O apologética, o qué sé yo, tantas palabras que se oyen ahora, pero ¿cómo hacerlo? Porque de verdad, a veces tú querés y a veces parece como que es regaño. No, usted se tiene que aprender, amarás al Señor. No. ¿Cómo decirle a una mamá, esta es la forma correcta? Yo creo que depende de la edad y la etapa en la que nuestros hijos están, ¿verdad? Pero repetir la palabra y repetir los versículos, aunque parezca que está cayendo que la semilla no está cayendo, creo que la semilla da fruto en su tiempo. El Señor es fiel y su palabra cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Entonces nosotros no tenemos que cansarnos de repetir la palabra constantemente, de diferentes formas. No tenemos que decirlo todo en la misma frase, pero estar recordándoles a nuestros hijos. Si es un niño chiquito, podemos usar canciones, podemos usar tantas cosas que al final el Señor usa para recordarnos en situaciones ya cuando somos más grandes. No sé si te ha pasado, pero de repente a los 10 años algo el Señor recuerda de su palabra a tu corazón que te hace clic en ese momento. Y eso es lo que tenemos que recordar, que nosotros somos los que sembramos, pero el que da fruto es el Señor. Y Él va a decidir cuándo lo va a hacer. Wow. ¿Sí? Entonces nosotros, nuestro rol es sembrar. Bueno, entonces cuando dices esto, yo creo que es importante recordarle a las mamás que no nos preocupemos, que nos encarguemos de nosotros dar testimonio de lo que es Dios en nuestra vida, y el Señor en su momento lo dará, porque empiezan, es que este patojo no parece que fuera esto, no parece que yo fuera cristiana, no parece que fuera a la iglesia, no parece, pero es en su tiempo. Sí, y la verdad es que a veces estamos muy preocupados porque nuestros hijos, como tú dices, den honra a nosotros y den gloria a nosotros. Wow. Y el rol de nuestros hijos, lo primordial de ellos, no es que nos den gloria a nosotros, es que le den gloria al Señor, que lo reconozcan a Él. Y para eso necesitamos humildad. Porque no es nuestra gloria, nuestro plan es Él, de Él. Es que tocaste un punto importantísimo. Nosotros estamos buscando que a través de su vida ellos nos honren, que no está mal. No está mal, es como el estudio, no está mal que estudien, pero no es honra a mí, es honra a Él, y como resultado de honra a Él me va a dar honra a mí, pero lo hacemos al revés, Glenda. Sí, y fíjate que también nos enfocamos mucho en el comportamiento externo. Correcto. Y a veces se nos olvida que de la abundancia del corazón habla la boca, y que del buen tesoro del corazón es el que el hombre bueno saca las cosas. Entonces tenemos que lidiar con el corazón. Y nuestro corazón es pecaminoso. Nuestro corazón quiere ser el centro de todo. Y necesitamos recordarle a nuestro corazón que está diseñado para adorar, pero no para adorar algo, ni para adorar a alguien fuera del Señor. Claro. Entonces, ahí tenemos que alinear nuestras actividades hacia eso, ¿no? No buscando tanto el comportamiento externo, porque te recuerdas cuando Caín y Abel dieron su ofrenda, los dos hicieron lo que tenían que hacer, y sin embargo al Señor no le agradó la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque su corazón estaba lejos de Él. Entonces, más importante que cómo nuestros hijos se están portando es lo que su comportamiento está revelando de lo que está pasando dentro de su corazón. Sí. Es una oportunidad de gracia la que el Señor nos está dando, y nuestro rol es apuntar hacia, mira lo que está saliendo de tu corazón. Sí. No, y es que ¿sabes qué es lo que pasa? El que dirán. No, es que van a decir, y lo usamos mucho, y lo usamos mucho en nuestras iglesias, lamentablemente. Tenés que dar fruto porque sos hija del pastor, o sea,
tantas cosas y realmente lo que estamos haciendo no es cuidando el corazón de nuestros hijos, sino que estamos lastimando el corazón porque queremos que ellos aparenten lo que no sienten, y es en el tiempo del Señor. Sí, y lo que resulta de eso muchas veces, lamentablemente, no me dejarás mentir, es niños que por completo abandonan la fe. Claro, Y por supuesto. Y rechazan el Evangelio porque no han visto la belleza del Señor y nuestra necesidad de Él. Entonces, realmente sí es importante que nos enfoquemos en su corazón y que nos enfoquemos en todas las actividades, porque sí tenemos que cuidarlos de lo que ven, de lo que oyen. Claro. Tenemos que ser intencionales en buscar que ellos puedan pasar tiempo con personas que amen al Señor y que puedan apuntarlos a Él. Tenemos que ser intencionales en dialogar de ciertos programas, de ciertas cosas que están pasando, porque no podemos ser ingenuas y pensar, a mi hijo nunca va a ver esto, porque el mundo como está, pues todos tienen en su teléfono todo un mundo de posibilidades, ¿no? Y hay muchas cosas que están atacando el corazón de nuestros hijos. Por eso también tenemos que rendirnos delante del Señor y orar por ellos. Sí. Porque es tan importante no solo modelar esta dependencia del Señor, sino que interceder por la vida de ellos, porque al final de cuentas el Señor es quien da el fruto, el Señor es quien tiene misericordia de nuestros hijos, y tenemos que buscar que nuestro corazón esté alineado al corazón del Señor para ellos. Sí, definitivamente. Yo creo que es una ardua tarea y me quedo con muchas cosas muy lindas, Glenda. Me quedo con la vulnerabilidad, con la intencionalidad, con que el Señor, no tenemos que presionarlos para que nos honren a nosotros, sino para honrar al Señor, y para eso tienen que conocer al Señor, y esto requiere de tiempo. Hay unas últimas palabras que tú quisieras decir así rápidamente para que estas mujeres terminen como de procesar la importancia de priorizar el cuidado de nuestros hijos. Sí, Ligia, yo creo que de verdad les animo a todas a buscar al Señor, a depender de Él, a leer su palabra, a estudiar la palabra, porque de eso va a salir en nuestro corazón, claro, en las actividades, en las acciones. Y las mamás de los adolescentes, la adolescencia es una etapa muy linda, pero es una etapa llena de desafíos y es una etapa llena de retos. Lo que tenemos que recordar es que nuestra conexión con nuestros hijos va a ser más importante que tal vez el comportamiento. Y no quiere decir que no necesitemos reglas, necesitamos estructura, necesitamos constancia, pero sobre todo necesitamos velar por su corazón. Y las mamás tenemos que tener intención en escucharles, en pasar tiempo escuchando, aunque te lo repitan 1000 veces, porque cuando te repiten las cosas de chiquito, ¿verdad? Y tú les pones atención, entonces cuando son más grandes van a venir contigo con las cosas más grandes, porque todo es importante para ellos. Y tengamos el corazón sensible para arrepentirnos prontamente, para pedir perdón prontamente y para correr a los pies del que puede sostenernos en medio de este desafío tan grande que es la maternidad. Qué lindo, Glenda, muchas gracias. Yo sé que el Señor hizo algo, estoy segura, porque lo hizo en mí. Imagínate, yo ya tengo hijos muy adultos. Que lo que se habló se selle en el corazón de las mujeres, y que estas mujeres puedan empezar a trabajar en esos pequeños detalles para priorizar el corazón de nuestros hijos, de sus hijos, ¿verdad? Te doy el tiempo. Gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y tú eres un Padre amoroso. Señor, venimos delante de ti rogándote por cada mamá, Señor, que está escuchando. Te pido, Señor, que tú les des de tu gracia, de tu sabiduría, Señor. Que tú les des, Señor, sobre todo un corazón, Señor, moldeable delante de tu presencia. Hambre y sed de ti, Señor, todos los días, Señor, para poder hacer este trabajo que tú nos has encomendado. Gracias porque no nos dejas solas y gracias porque tenemos tu gracia para cada uno de nuestros días. Gracias, Señor, te damos por todas cada una de ellas. Gracias, Padre.
En esta mañana bendecimos, Señor, a cada mujer que está viendo este programa. Sella, Señor, en sus corazones el anhelo, el deseo de cuidar el corazón de sus hijos, para que nosotras, Señor, cumplamos ese rol de mamás que tú nos has entregado, Señor, a través de tu palabra. Gracias por la vida de Glenda y gracias por cada mujer, Señor. Bendecimos tu nombre y sabemos, Señor, y no dudamos que tú estás con nosotras todos los días de nuestra vida. Sí, Señor, en gracias. el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Gracias, Glenda. Hasta pronto. Hasta la próxima semana.